Buenos días y bienvenidos, ¿no? a este webinar en el que vamos a hablaros del registro de entidades socialmente responsables, pero también vamos a hablaros de las ayudas de economía sostenible, que además, bueno, os damos un poco como primicia para quien no lo hayáis visto, que justo hoy se han publicado en el DOC, así que, bueno, es un tema como muy totalmente actual, ¿no? O sea, publicadas hoy mismo. Bueno, este webinar forma parte de las acciones de divulgación que desde Ángela Impact Economy realizamos para hacer llegar, sobre todo al tejido empresarial, novedades relevantes en el ámbito de la sostenibilidad, ¿vale? En este caso, enmarcado en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Por si alguien no nos conoce, Ángela Impact Economy somos una consultora estratégica de sostenibilidad que también desarrollamos software y tecnología para abordar los retos de la gestión de datos de sostenibilidad en las compañías. También quiero dar la bienvenida en este webinar y presentar a Mauro Colomina de Equa, que probablemente también conocéis. Ellos son expertos en procesos de verificación y de auditoría. Mauro, estás ahí, si Aquí quieres estoy. decir algunas Buenos días. palabras. Buenos Sí, muchas días. gracias, Begoña. Buen día. Buen Eh, día. bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como has dicho, nosotros en ECUA somos una entidad de certificación, verificación e inspección. Aunque la sede central la tenemos en Madrid, tenemos una delegación en Valencia y llevamos mucho tiempo trabajando aquí. Y bueno, y somos también bastante gente trabajando en la Comunidad Valenciana, así que bueno, pues encantados también de estar aquí y de poder aportar nuestro granito de arena en este webinar. Perfecto, muchísimas gracias, Mauro. Nos vais a dar mucha seguridad, sobre todo en esa parte de auditoría social que luego comentaremos también, ¿vale? Bueno, en primer lugar, queríamos comenzar dándoos una visión un poco general, si queréis, del ecosistema que al final la Generalitat Valenciana está creando alrededor de la Ley 18/2018 de fomento de la responsabilidad social. Y es importante verlo con un poco con esta visión general, ¿no? Al final, esta norma que surgió para fomentar la responsabilidad social en el tejido empresarial, en las empresas, e impulsarla, está llevando a que a través de su desarrollo están surgiendo distintas normas, distintos decretos que van facilitando, ¿no? este impulso, como os decía, que la ley pretendía. Por eso conviene ver de una manera ligada, ¿no? La relación que tienen, por un lado, esas ayudas de economía sostenible, que como conocéis puede proporcionar ayudas a las pymes para la elaboración de memorias de sostenibilidad. Son ayudas que ya desde hace varios años la Dirección General de Economía Sostenible pues está convocando y que el año pasado se cambiaron sus bases. Por otro lado, la creación del registro, que es en lo que nos vamos a centrar fundamentalmente, y la vinculación entre ambos, porque sabéis que para tener la calificación como entidad socialmente responsable, uno de los requisitos principal, inicial, es contar con una memoria de sostenibilidad, como luego veremos, ¿no? Y por otro lado, también con los beneficios que se vinculan con estar inscritos en este registro de entidades valencianas socialmente responsables, que aparte de estar recogidos en la ley, pues también a través del propio decreto 118/2022 sobre tema de cláusulas sociales, que probablemente también conocéis, se desarrollan, ¿no? Estos beneficios que ahora luego hablaremos también de ellos, pero bueno, sobre todo centrados en el ámbito de licitaciones, de subvenciones y ayudas públicas y bueno, y la posibilidad de otros beneficios que todavía están por desarrollar. Entonces, como decíamos, está generando un poco este ecosistema, ¿no? De fomento de la responsabilidad social con normativa, mucha de ella, pues bueno, del año pasado, ¿no? Bastante reciente, ¿no? Y que trata, pues eso, de dar este impulso. Antes de entrar en el ámbito del registro y dado esta novedad que comentábamos, ¿no? De que hoy mismo se han publicado
la convocatoria de ayudas para el fomento de la economía social, que incluye, como sabéis, ayudas para las pymes, para la elaboración e implementación de memorias de sostenibilidad. Pues bueno, vamos a daros algo de información, como decía, pues muy reciente en este aspecto, ¿no? Porque es probable que, teniendo interés en el registro, en el caso de que formáis parte de una pyme, os pueda interesar, ¿no? El poder aplicar a estas ayudas. En estas ayudas no hay demasiado cambio respecto al año anterior. Como hemos dicho, para ser elegible hay que ser pyme, es decir, las empresas de mayor tamaño quedarían fuera de la posibilidad de estas ayudas. Y justo lo que se subvenciona es esa elaboración de una memoria de sostenibilidad, que al final lo vinculan pues, con esa parte de la RSC y de que las empresas puedan gestionar y medir, ¿no?, su desempeño de sostenibilidad. Hay un cambio en relación a las cuantías que, bueno, que no deja de ser relevante, porque al final, como veis, y si tenéis la información respecto a otros, al año pasado, han cambiado bastante, han cambiado un poco los márgenes, es decir, el número de personas respecto a la cuantía, pero se han elevado bastante estas cuantías. Pues, por ejemplo, en el año pasado, a lo mejor una empresa que tenía 10 trabajadores, si no me equivoco, pues cobraba, o sea, la posibilidad máxima de subvención estaba en torno a los 1.500 euros y en este año está en los 4.000. Y la subvención máxima, las de aquellas empresas que tengan más de 25 trabajadores, ha pasado de 3.000 euros a 5.000 euros. ¿Vale? Es una subida, bueno, relevante, dentro que las cuantías no son altísimas, pero es una subida, como decimos, relevante y que en parte tiene su explicación con esta posibilidad de inscribirse en el registro, porque al final el proceso de inscribirse en el registro, bueno, también conlleva puede conllevar ciertos gastos en el ámbito de la auditoría o en el ámbito de toda la evaluación de indicadores que hay que realizar, ¿no? Y eso explica un poco la elevación de estas cuantías, ¿vale? Luego uniremos ambas cuestiones. En cuanto al plazo de solicitud, como veis, nada, el lunes comienza, con lo cual del 6 al 31 de marzo es el plazo para solicitar y, bueno, sabéis que luego también, si habéis aplicado en alguna ocasión, la justificación tiene que ser antes de 31 de octubre, con lo cual pues muchas veces se solicita y bueno, prácticamente cuando te están resolviendo tienes que justificar. Entonces es un tema a tener en cuenta porque muchas veces sí o sí casi tienes que, bueno, haber tomado la decisión de qué realidad vas a hacer esa memoria, ¿no? Es decir, que la ayuda, pues es eso, una ayuda, pero que tengas claro que la memoria la vas a hacer en todo caso, ¿no? Y por otro lado, sí que queremos resaltar una novedad importante y Begoña, te has muteado. disculpad porque por algún motivo se ha muteado sola la plataforma. Si me escucháis ahora correctamente, si no me decís lo contrario, continúo. Comentaba que dentro de las ayudas hay una novedad también importante a tener en cuenta y que hace referencia a ese ecosistema que os comentaba antes, ¿no? De cómo el registro, el tema de las memorias y los distintos beneficios a través de cláusulas sociales están todos ligados, ¿no? La novedad es que la concesión de las ayudas para la elaboración de una memoria conllevan la obligatoriedad de realizar la inscripción en el registro de entidades valencianas socialmente responsables. Esto lo incluye la convocatoria de ayudas y se tiene que ejecutar de manera que luego tú, cuando justificas, tienes que presentar una justificación documental de que has realizado esa inscripción, ¿vale? De que has solicitado esa inscripción. Ahí os ponemos un poco la referencia del artículo donde lo podéis encontrar
hoy como os decía, en la convocatoria que se ha publicado hoy en el DOG. Vale, a continuación nos centramos ya en el registro, porque sí queríamos dar esta pincelada de las ayudas, que bueno, que para algunos de vosotros puede ser interesante en el caso de que seáis pymes y para otros, pues bueno, no sería esa oportunidad, pero bueno, que la tengáis en cuenta porque esa subida de cuantías puede ser realmente interesante. Bien, vamos a adentrarnos entonces en el registro y cuáles son sus requisitos y exigencias. De una manera muy sencilla para tener un poco la visión más general y luego vamos profundizando, que sepáis que bueno, este decreto nació con una vacatio legis de 3 meses, es decir, 3 meses hasta la aplicación de la norma, con lo cual 7 de marzo, este martes próximo, entraría en vigor el decreto. La calificación como entidad socialmente responsable y la inscripción en el registro que lleva aparejada es voluntaria, ¿vale? Es decir, aquí no estaríamos en un ámbito como puede pasar con el EINF, los estados de información no financiera, que son obligatorios para determinado tipo de empresas, ¿no? Aquí sí es una inscripción voluntaria para aquellas empresas que quieran tener la posibilidad de los beneficios que otorga esta inscripción. Para el proceso de solicitud, podríamos decir que hay 2 vías, ¿no? La vía ordinaria y la vía de homologación que el decreto contempla. La vía ordinaria contempla en el proceso la entrega de la memoria de sostenibilidad, la auditoría de esta memoria de sostenibilidad, es decir, debe estar auditada con esta auditoría social, que luego Mauro nos contará mucho más sobre esto. Y la realización del autodiagnóstico que al final contempla todo el sistema de indicadores que recoge el decreto y que se realiza a través de una plataforma digital que la propia Generalitat está desarrollando, que bueno, por lo que sabemos ya está prácticamente desarrollada, ahora están en pruebas y estará disponible en breve, a través de la cual la empresa que quiere calificarse tendrá que ir respondiendo a distintas preguntas, a las distintas preguntas vinculadas con el sistema de indicadores y que dará como resultado una puntuación, ¿vale? Puntuación que debe estar en el umbral para el tamaño de empresa que determina el decreto para poder ser calificada como empresa socialmente responsable. Justo es esta parte de diagnóstico, una de las partes fundamentales que habilita esta calificación, ¿no? Asegurando que se cuenta con la puntuación mínima para ese tamaño de empresa. Pero existe otra posibilidad que es la vía de homologación. La vía de homologación tiene 2 posibilidades. Una ahora mismo no es demasiado relevante, pero quizá en el futuro lo será, porque es el estar inscrito en otro registro de empresas o entidades socialmente responsables en otra comunidad autónoma pueda dar paso a la homologación. Otra comunidad autónoma decía, pero también a nivel nacional, que ahora mismo pues todavía no existe como tal, pero si conocéis la figura de las SBIC, de las sociedades de bien e interés común, que recoge la ley Crea Crece y que todavía está pendiente de desarrollo reglamentario, pero es un tipo de calificación o de sociedad de bien e interés común que cuando se ponga en marcha, pues podría ser una de las vías que al final te permite también estar en el registro de la Comunidad Valenciana a partir de tener esa calificación a nivel nacional. Pero esta vía de homologación no solamente se accede por esa homologación desde el registro de otra comunidad autónoma o a nivel nacional, sino también para aquellas entidades que realizan el EINF, los estados de información no financiero, que como sabéis próximamente cambiarán de nombre, ¿no? Y serán bueno, ya la directiva está en vigor, ¿no? Pero bueno, a muchas empresas todavía no se aplicará. Con la entrada en vigor de CSRD pasaremos a llamarlos informes de sostenibilidad corporativa. Bien, pues las empresas que estáis obligadas a emitir estos informes podéis acudir a esta vía de homologación en la cual se presentaría ese informe auditado
pero también se debería realizar el autodiagnóstico. Y aquí una de las informaciones que nos han dado para entender la necesidad de autodiagnóstico es que el autodiagnóstico es lo que permite estandarizar la información que se está pidiendo a todas las empresas que quieren calificarse y a partir de ahí poder contar con una puntuación. Un aspecto que es fundamental para acceder a los beneficios que, como sabéis, al final son de concurrencia competitiva, vía licitación o vías ayudas, con lo cual era necesario estandarizar la información y poner unos criterios objetivos que permitan la obtención de una puntuación determinada. Bien, aquí os mostramos, bueno, en un pantallazo, porque bueno, sabéis que es algo más complejo, pero por lo menos para tener una imagen general, eh, el sistema de indicadores que el propio decreto desarrolla. Como podéis ver, se tiene en cuenta el tamaño de las empresas para la ponderación que se da de los distintos aspectos de estos 4 bloques que podéis ver que se van a evaluar, que son los aspectos éticos, perdón, los aspectos sociales y laborales, los aspectos medioambientales y los de I+D+I también tienen un componente económico, ¿vale? Entonces, hay una puntuación, por un lado, que hay que cumplir mínima por cada uno de los bloques, buscando un poco ese equilibrio. Y por otro lado, a nivel de empresa, es decir, en función del tamaño de empresa, en el global también hay una puntuación máxima y una puntuación mínima que se debe de alcanzar. Las empresas de menor tamaño no tienen que responder a todos los indicadores ni tienen la misma ponderación exactamente de algunos de los indicadores, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una visión general, el total son 88 indicadores, como digo, no todas las empresas en función de su tamaño tienen que responder a todos ellos. Y estos indicadores, digamos que los hay de 2 tipos, ¿no? Los que son ratios y los que son de tipo dicotómico, es decir, sí o no, es decir, cuentas con plan de igualdad, sí, no, ¿vale? Sería un ejemplo de uno de los indicadores dicotómicos. Y un aspecto sobre el que quiero llamar la atención es cómo se ha incluido en el decreto una posibilidad de cumplimiento voluntario adicional, que da una puntuación extraordinaria que permite elevar en un 10% la puntuación máxima que se puede conseguir. Esto lo tenéis en el artículo 15 del decreto. Y esta puntuación extraordinaria se alcanza a través de los méritos que la empresa, de otros méritos, por así decirlo, que la empresa pueda aportar, ¿vale? Es decir, que son valorables con este criterio un poquito más abierto, si queréis. No hay una tasación de cuáles son esos méritos. Podríamos hablar de certificaciones. Bueno, no sé si alguna empresa de las que estáis escuchándonos sois pues empresa B Corp o tenéis algún tipo de certificación medioambiental, social, que pueda suponer un plus, pues bueno, estos aspectos son los que se tendrían en cuenta para esta puntuación extraordinaria. Esto puede ser importante porque en un caso de, por ejemplo, una licitación, 2 empresas calificadas como socialmente responsables que se presenten, sabéis que es causa de desempate en las licitaciones y claro, puede ser que las 2 estén calificadas y que pueda ser relevante la puntuación que cada una de ellas tenga dentro de ser las 2 entidades calificadas como socialmente responsables. Una visión también general del proceso de calificación. A veces es importante también tener en cuenta los tiempos. La solicitud es telemática y se hace la solicitud de calificación y de inscripción, ¿vale? Porque la calificación lleva aparejada la inscripción en el registro. Luego, a partir de la solicitud, la Dirección General, por una encomienda de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad, como os ponemos aquí, se emitirá un informe que se extiende a la situación jurídico-registral de esa entidad, de esa empresa, a la memoria, a la auditoría presentada y a la propia autoevaluación, ¿vale?
Todos esos aspectos son los que serán evaluados en este informe para hacer una propuesta de resolución ya en manos de la Dirección General de Economía Sostenible. A partir de ahí, como veis, bueno, el plazo es como de 6 meses desde la solicitud para esa propuesta de resolución y de ahí conllevaría una resolución definitiva. El silencio administrativo es negativo, en principio, y con ello, si fuera positivo, la valoración daría lugar a la inscripción en el registro. Y luego la necesidad de renovación cada 2 años de esta inscripción en el registro, aportando la misma documentación actualizada, por supuesto, es decir, una nueva memoria de sostenibilidad con su auditoría y la realización de nuevo de este autodiagnóstico. Vale. En cuanto al tema de los beneficios, que no me he extendido mucho sobre ello, pero para que puedan quedar claros, son, por un lado, el estar calificado como entidad socialmente responsable en la Comunidad Valenciana conlleva o puede conllevar un desempate en licitaciones públicas. Por otro lado, es un criterio valorable en los baremos de ayudas y subvenciones. En este caso ya hemos tenido el ejemplo de al menos 2 subvenciones en las que este criterio ha salido. Una de las ayudas del IBACE ya conllevaban el que la calificación en el registro aportaba 3 puntos, ¿vale? Por otro lado, se resalta el tema de visibilidad en el decreto, ¿no? Al final, dar esa visibilidad como una entidad socialmente responsable. Y es cierto que el decreto de cláusulas sociales, que antes también os comentaba, ¿no? Y la propia ley de fomento de la RSC establece que podrán haber beneficios fiscales, pero lo deja en manos de la normativa autonómica que regula tributos, es decir, esto es una posibilidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta. A nivel de estos beneficios posibles, la Dirección General, a través de esta normativa, ha creado como el marco y deja ya en manos del órgano licitador o que convoca las ayudas o, por otro lado, como os decía, en la normativa tributaria, el que recojan de alguna manera este marco y acrediten cuál es el beneficio, ¿vale? ¿Cuál sería es decir, cómo se va a valorar esa calificación? Con lo cual esto puede ser variable. Podemos encontrar que en unas subvenciones da más puntuación, en otras menos. En cuanto a ese criterio de desempate, pues se puede establecer, pero bueno, con quizá algunas diferencias o estableciendo algún elemento respecto a la puntuación que se tenga en la calificación, queda en manos del órgano que hace uso, ¿no? de esta posibilidad de tener en cuenta esa calificación. Sé que estáis levantando la mano algunos y que quizá tenéis algunas preguntas. No os preocupéis porque cuando acabamos la exposición vamos a dejar un tiempo para las preguntas y poder resolverlas todas. Bueno, espero que con esta parte, de una manera muy rápida, si queréis, ¿no? Y muy, bueno, pues acotada por un poco los tiempos, es un webinar corto y lo que tratamos es de poner foco, ¿no? en la información principal, pero espero que de alguna manera que haya dado un poco más claro este marco del registro y esta posibilidad de ayudas que han surgido hoy y después en las preguntas podemos resolver cuestiones que tengáis y ampliar información. Mauro, te doy paso para que puedas hablarnos de esta parte de la auditoría social que como he comentado, pues es obligatoria, ¿no? También para la calificación en el registro. Así que Gracias, te Sonia. dejo con Sí, ella. así es. Bueno, genial, tu parte muy clarificadora, sinceramente. Eh, bueno, pues me toca la parte de la auditoría social. ECUA, como sabéis, como entidad de certificación, verificación, pues precisamente estamos, ¿no? Posibilitados a realizar esta auditoría social que ahora veremos exactamente qué es. Precisamente en el decreto 200 del 2022, el que estamos hablando sobre el registro, bueno, señala que una de las obligaciones que tienen, con ciertas excepciones, ahora lo veremos, pero una de las obligaciones que tienen las entidades que se quieren inscribir en el registro es precisamente que deben realizar
una auditoría social externa. La auditoría social externa deberá ser efectuada, deberá ser realizada por una persona física o una entidad independiente que posea ya previamente experiencia en auditorías, verificación, certificación, etcétera. En nuestro caso, EQUA, llevamos 26 años, ¿no?, haciendo este tipo de verificaciones y certificaciones. No obstante, quedan excluidas de esta auditoría social aquellas empresas, las pymes, básicamente, aquellas empresas con menos de 50 trabajadores en su plantilla. Por lo tanto, bueno, pues EQUA, como entidad de certificación, precisamente estamos totalmente avalados y posibilitados de poder hacer esta auditoría social, que no es otra cosa que una auditoría o una verificación de esa memoria de sostenibilidad o de responsabilidad social, como a veces se menciona en el decreto. Pasa a la siguiente, por Sí, favor, Begoña. sí. Por lo tanto, la auditoría social, como hemos dicho, es una verificación de tercera parte, de una tercera parte independiente. Eso precisamente lo suelen requerir para tratar de que esa verificación de las memorias de sostenibilidad sean efectivamente verídicas y comprobar que cumplen los requisitos normativos. Como hemos dicho, EQUA tenemos la capacidad técnica, la capacidad profesional para hacerlo. Además, hemos estado revisando, tenemos conocimiento sobre el decreto, lo hemos estado comentando Begoña y yo los últimos días y, bueno, y previamente hemos estado pues, leyendo concienzudamente el decreto bueno, pues, para asegurarnos lo máximo posible de que sabemos y de que podemos hacer este tipo de verificaciones de la forma más segura posible. Y además, bueno, pues hemos adaptado algunos procedimientos internos para poder responder mejor a las exigencias del propio Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables. En definitiva, tenemos la capacidad y tenemos el marco, ¿no?, de acompañaros en esa auditoría social que propone el propio decreto. Sí. Sí. Bueno, y por último, queríamos hacer algunas pinceladas dentro de esta brevedad, que bueno, pues después podremos resolver dudas. Pero bueno, queríamos dar unas pequeñas conclusiones, ¿no?, sobre el registro, sobre el fomento de la responsabilidad social, porque los consideramos sinceramente unos instrumentos valiosos, unos instrumentos con valor, ¿no? Además de por los beneficios que ha comentado Begoña, que se describen en otro decreto y en la Ley 18 del 2018, bueno, pues hay beneficios que se encuentran ligados a la contratación pública, a subvenciones, a desempate en algunas licitaciones, etcétera. Por lo tanto, siempre que tengamos esta posibilidad, pues bueno, es un instrumento muy valioso en ese aspecto, ¿no? Además que tendremos también, pues con esta autoevaluación que nos está exigiendo el registro y esta elaboración de la memoria de sostenibilidad, vamos a obtener datos interesantes, datos generales sobre nuestra empresa. Vamos a tener información sobre sobre nuestros posibles impactos, sobre las oportunidades que tenemos como entidad de desarrollar, y también vamos a tener criterios de comparabilidad respecto a otras organizaciones, ¿no?, que me parece también un aspecto muy importante, saber por dónde caminan las organizaciones, saber por dónde queremos caminar nosotros, ¿no? Para eso tenemos que tener un diagnóstico y, sinceramente, yo creo que una memoria de sostenibilidad o una memoria de responsabilidad social, como la queréis llamar, creo que es un marco y una radiografía muy positiva para saber, sobre todo en aspectos no financieros, que tradicionalmente han sido los que menos han preocupado a las empresas, pero que están teniendo desde los últimos 20 años una importancia creciente, pues vamos a tener posibilidad de tener una radiografía sobre nuestra empresa en esos aspectos no financieros. Em,
Y bueno, también creemos que es una oportunidad, juntamente con las subvenciones que ha comentado al principio Begoña, creemos que es una oportunidad, no diré única, pero una oportunidad muy buena para empezar a reportar en sostenibilidad, para empezar a tener, digamos, ese pequeño empuje que normalmente necesitan las organizaciones a la hora de elaborar sus memorias, a la hora de empezar a gestionar sostenibilidad. Y bueno, pues juntamente con las subvenciones y con este registro, se genera un marco muy positivo para que las empresas, para incentivar a las entidades, ¿no? A empezar a desarrollar ese, ese marco y ese reporte de sostenibilidad. No sé si hay Sí. alguna cosita, seguro que Begoña quiere añadir alguna Bueno, cosa. yo sí que quería resaltar dentro de todo lo que comentas, esa parte de la comparabilidad, ¿no? Es algo que, bueno, podemos sentirnos más cómodos o menos, ¿no? En función de cómo estemos avanzados como empresa en este ámbito, pero en el futuro el tema de sostenibilidad va a ser un tema de competencia también, está claro. Eh, Aquí, ¿no? Lo podemos ver en el tema del registro, pero al final es un tema que viene mucho más de una manera más generalizada, ¿no? Por toda esa hoja de ruta de sostenibilidad. También a nivel europeo, ese cambio de la directiva ya contempla cada vez más la estandarización de la información justo con este objetivo, ¿no? Con poder tener esa posibilidad de comparar entre empresas, ¿no? Y que aquellas empresas que sean más sostenibles puedan hacer ver ese valor, ¿no? Ese valor que, como sabéis, al final el objetivo que tiene es poder mostrar ese valor para stakeholders, pero también para inversores, ¿no? Que es parte de lo que ha buscado el regulador europeo, ¿no? Que en el ámbito del capital se oriente cada vez más hacia las empresas que son más sostenibles. Y Ujú. finalmente esto va bajando, ¿no? Este enfoque es el que se va replicando, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Es cierto también que puede dar, pues bueno, una sensación de estar repitiendo una y otra vez procesos y además aquí me lo piden de esta manera, aquí de esta otra, ¿no? Esto es algo que muchas veces las empresas nos reflejáis y en cierto modo es cierto, ¿no? Que a veces se añade, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que en la medida que vas trabajando tu memoria, en el caso de si realizas un EIMF, luego esta parte de inscripción en el registro, que también por aliviaros un poco el tema de los indicadores, son muy similares a los indicadores que si ya estáis realizando memorias, seguro que estáis utilizando, están muy basados en GRI, también tiene una parte de balance bien común, pero se han buscado indicadores que ya están bastante pues, estandarizados, añadiendo algunos más, sobre todo vinculados al tema de gobernanza y de I+D, vinculados justo también con el entorno valenciano. Entonces, con esos añadidos, ¿no? Pero hay muchos que ya forman parte de lo que normalmente estáis o acostumbrados a reportar o si estáis comenzando tendréis que reportar, ¿no? Con lo cual, ese trabajo de alguna manera sirve para ir avanzando en otras normativas que a futuro van a ser más exigentes, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver los dos. Yo creo que ambas visiones son realidad, ¿eh? Por un lado, es un momento muy intenso y exigente para las empresas en este aspecto, pero por otro lado, el que se pueda convertir en una ventaja competitiva, pues bueno, conlleva el que ir haciendo estos procesos va alimentando otros que nos van a ir exigiendo, ¿no? Y quedarse atrás de alguna manera, pues bueno, también puede repercutir, ¿no? Posteriormente. Entonces, bueno, yo Y creo una que cosita más, mm, sobre todo también porque estas exigencias no van a frenar, sino que precisamente se van a incrementar. ujú, Bueno, tenemos, por ejemplo, a la Directiva de Diligencia de Vida, que aún se está tramitando, aún se está elaborando a nivel europeo, pero bueno, que está hablando de cadena de suministros, ¿no? Es decir, que aquellas empresas que estén dentro de tener que reportar cuestiones de diligencia de vida, pues muy seguramente tendrán que preguntarle a las pymes a las que está distribuyendo o las pymes que son proveedores suyos, bueno, pues qué medidas de desarrollo sostenible están aplicando, en qué medida están también
aplicando cuestiones de taxonomía de la Unión Europea o cuestiones de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que vayamos haciendo, todo lo que vayan haciendo las entidades, las empresas en este aspecto, yo creo que va a ser positivo y, como dices, les va a dar una ventaja competitiva muy importante. Mm. Evidentemente, eso tiene que ser equilibrado, ¿no? Con el tamaño de empresa, ¿no? Aquí en esta regulación también lo encontramos, ¿no? Las empresas que están por debajo de 50 trabajadores, pues bueno, tienen menos carga, no requieren de esa parte de auditoría social, como comentaba Mauro. La propia herramienta de autodiagnóstico, por lo que nos han comentado, dará casi una posibilidad, te va a salir prácticamente una memoria hecha, es decir, tienes la posibilidad de obtener como una memoria muy básica, pero empresas más grandes, que yo sé que muchos de vosotros, o sea, de los que nos estáis escuchando, sois de empresas algo más grandes, sí que al final es verdad, ¿no? Pues como comenta Mauro, vas a tener por un lado pues CSRD, que ya contempla también esta parte de cadena de suministro. Por otro lado, toda la parte de diligencia debida, como decíamos, ese reconocimiento a nivel nacional de sociedades de bien e interés común, que irá estableciendo también pues, bueno, una cierta competencia entre las empresas, sobre todo empresas que son del mismo sector. Al final, pues bueno, todo va a llevar a que se tiene que hacer ese avance, pero quizás sí, pues eso, de una manera equilibrada, ¿no? Respecto al tamaño de empresas, pero sin dejar de lado lo que acaba de comentar Mauro. Todas las empresas van a verse impactadas, ya sea por exigencia regulatoria o bien porque son proveedoras de empresas más grandes que van a tener esa obligación o, y vuelvo a resaltar aquí, porque es de alguna manera el mercado financiero, es decir, los bancos, las entidades de crédito, los inversores van a ir exigiendo cada vez más este tipo de información, ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay que contemplarlo como parte de la estrategia de la empresa, sin duda. Si os parece, vamos a pasar a la parte de preguntas. Me comentan que en principio está habilitado, ¿no? Este sistema de preguntas y respuestas. Vamos a ver, porque siempre sabéis que hay, bueno, hay algunos temas eh, técnicos, ¿no? Pero bueno, voy a dejar de compartir para facilitar también, ¿no? Que quizá, pues bueno, podamos visualizar mejor y daros paso a las preguntas y respuestas. Vamos a intentar hacerlo así por escrito, ¿vale? Porque sois bastantes y si finalmente, pues bueno, no pudiera ser, pues daremos apertura de micro, ¿no? Si levantáis mano, que sé que ha habido alguna, ¿no? Mientras estábamos hablando he visto alguna. Así que, bueno, adelante con las preguntas. Sí, a ver. Valentín creo que estaba levantando la mano porque no sé, a mí no me están llegando las preguntas por otra vía. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería hacer una preguntita y es que estando absolutamente de acuerdo con la necesidad de este registro, pero no en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional, y dado, como has dicho, las diferentes informaciones que tenemos que dar en distintos sitios de memoria y de datos, vamos a tener que hacer 17 registros de entidades responsables en cada comunidad autónoma. O estáis como en su día pasó con el registro de laboratorios acreditados o el registro de entidades de control de calidad, haciendo un registro nacional y con que uno esté registrado en una comunidad autónoma como empresa socialmente responsable valdrá para el resto de comunidades autónomas del Estado. Gracias. Sí, vale. Bueno, primero, nosotros no estamos haciendo nada, es que estamos informando sobre esta Bueno, regulación. pero estáis en comunicación con la comunidad, Sí, con los políticos de la comunidad, bueno, que sí. están impulsando estos registros y por tanto se sabrá hacia dónde se quiere ir. Sí, Entonces, ya bueno, tenemos cierta información, pero con la sobre todo experiencia, con la experiencia de otros registros que tuvimos a partir de la entrada de la LOE sí. en el año 2000, Mm, entiendo que se pretenderá llegar al final
de lo que se llegó a los 15 años y no pasar el martirio Sí. de tener que presentar 17 informes, ¿no? En Sí, cada mira, comunidad autónoma. justo, Valentín, gracias por la pregunta. Nada. Justo la vía de homologación que he comentado antes, justo lo que trata es de evitar esto, ¿no? Es decir, esa vía de homologación, como he comentado, lo que permite es que si tú estás calificado y constas en el registro de otra comunidad autónoma, por esta vía de homologación, podrías acceder con una vía como más sencilla, más rápida, a la calificación del registro, ¿vale? La calificación y la inscripción en el registro. Esta vía justo trata de buscar esto y en el preámbulo de la norma también habla, ¿no?, de tratar de no imponer más cargas a las empresas. Pero bueno, como estábamos diciendo, estamos en un momento de proliferación de normativa y yo creo que sí hay algo de este, pues bueno, de este tener que reportar, ¿no?, a muchos interlocutores y que cada uno a veces me pide algo un poco distinto. Pero bueno, en este caso, la vía de homologación es la que tiene que permitir que si una empresa está trabajando en distintas comunidades autónomas, de una forma mucho más sencilla pueda estar calificado en todas ellas. A la espera también, como decía, del desarrollo reglamentario de esta figura de sociedades de bien e interés común, que a nivel nacional establecerá un tipo de sociedad jurídicamente reconocido diferente, ¿no? Y que también se contempla para la homologación. Belén también había levantado la mano. Belén. ¿Me escucháis? Sí, Hola, ahora sí. buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, quería haceros un par de preguntas, ¿vale? Antes has comentado que para el proceso de solicitud las empresas que estaban obligadas a presentar el EINF podían utilizar la vía de homologación. Sí. En mi caso, estoy en Grupo Sorolla Educación, no estamos, bueno, estamos ahí como en un limbo legal, pero bueno, nosotros hemos hecho voluntariamente el EINF y además lo tenemos verificado por empresa externa. En nuestro Sí. caso, aunque podríamos utilizar esta vía para solicitar la inscripción al registro, Sí, sí, no a habría ver, problema. te digo que sí. Ya. Cuando no han desarrollado realmente esta vía de homologación, si tú te fijas en el decreto, no hay demasiada explicación de cómo funciona esa Mm, vía de homologación. O sea, se sí. reconoce esa vía, Mm, establece, ¿no?, estas dos posibilidades: homologación bien por estar en el registro de otra comunidad autónoma o a nivel nacional, o bien por haber realizado el EINF, mm, pero no hay mucha más explicación ni del proceso, ¿no? Pero yo vale. entiendo que sí, porque si has realizado un EINF siguiendo indicadores, que Sí. sabéis que esto también para la memoria también se requiere, ¿no?, Ujú. internacionales que sean reconocidos, eso al final es un poco lo que se está buscando, ¿no? Es Sí, decir, que tú nosotros, has elevado tu nivel de exigencia, con lo cual eso de alguna manera se claro, reconoce para esta nosotros vía. hemos hecho la doble verificación de nuestra memoria de responsabilidad social conforme al GRI o GRI y conforme, bueno, y conforme al EINF, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, y otra pregunta era, ¿sabéis si este autodiagnóstico, esta batería de indicadores se va a parecer al nuevo modelo de reporte también de Pacto Mundial? Porque ahora entra en vigor, bueno, a partir del 1 de marzo también las Sí. empresas que somos socias de Pacto Mundial vamos a tener Sí. que trasladar todo nuestro reporte tradicional a este nuevo cuestionario y claro, al final, como decíais, son un montón de sitios en los que hay que Sí. volcar información y cada una, que lo de la transparencia y lo de la comparabilidad está fenomenal, pero claro, si al final estamos haciendo 3, 4 cuestionarios diferentes, Mm. pues no sé hasta qué punto Sí. eso, bueno, era, Sí, es, mira, en el tema de Pacto Mundial, bueno, justo por coger el mm, ejemplo que dices, ¿no?, en el ámbito de Pacto mm, Mundial. El Pacto Mundial está haciendo justo estas modificaciones, sus informes de progreso, porque está tratando de alinearse con CSRD, ¿no?, con la directiva mm, europea, que sabéis que a partir de ahora va a marcar estos informes. sí, GRI está haciendo también estos cambios, ya ha hecho cambios y seguirá haciendo cambios alineados, ¿no? Al final, bueno, llamamos todos los standard setters, al final todos los interlocutores a nivel de estándares están, a partir de esta normativa europea, que sabéis que es como el paraguas, ¿no?, o sea, que va a obligar, ¿no?, para luego la transposición en distintos Estados miembros,
y distintas fórmulas de reporte es como el paraguas principal, ¿no? Entonces, ese cambio de esa directiva, que bueno, alguno de vosotros igual ya participasteis en un webinar anterior en el que ya hablamos justo de CSRD y yo creo que haremos más, ¿no? Porque van surgiendo muchas cosas. Al final está estableciendo un cambio que estos distintos estándares están alineándose con ello, ¿no? Porque de alguna manera tienen que hacer esta alineación. Aún así, hay algunas diferencias, es decir, yo creo que también es un proceso y los procesos de cambio normalmente son duros, quiero decir, a veces no son perfectos desde el inicio y yo creo que es un proceso en el que se va alineando, pero también cada estándar, cada marca quiere mantener un poco su diferencia, ¿no? Es decir, aquello en lo que se diferencia de otras. Entonces veremos, yo creo que un nivel de alineación bastante general, ¿vale? Aunque haga falta un poco de proceso, pero yo creo que van a mantener también un poco sus elementos diferenciales porque, bueno, pues al final es el tema de poder estar en este ámbito y poder estar en otro. Yo creo que las entidades que estáis al final, pues tanto en Pacto Mundial como si a lo mejor sois B Corp, al mismo tiempo hacéis EINF de manera voluntaria, obligatoria, queréis estar en el registro, vais a encontrar que hay determinados aspectos que son muy comunes y que a partir de ahí luego sí que habrá unas diferencias. Mira, nosotros comentábamos en la presentación, os comentaba que nosotros somos una consultora que desarrollamos software y tecnología para las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos fundamental el tema de la gestión de datos de sostenibilidad, justo por esto que comentas. Cada vez es más complejo, cada vez hay más interlocutores y es muy importante poder contar con herramientas que te permiten tener tus datos en bruto, por así decirlo, de manera que tú tienes toda esa información y luego puedes a partir de ahí generar distintos tipos de informe en función de quién te los pide. Te haría un símil con la información financiera. O sea, muchas veces tú tienes una información financiera muy ordenada, muy recogida, digitalizada, pero luego te encuentras porque en el banco te piden esto de esta manera, ¿no? Si algún financiero lo está escuchando, entenderá perfectamente lo que digo, ¿no? Luego cuando vas a aplicar a tal cosa te lo piden de tal manera, pero bueno, tú ya tienes tu información ordenada, con lo cual eso es fundamental, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, con DataIE, que es nuestro software de gestión de datos de sostenibilidad, lo que buscamos es eso, sobre todo en empresas que son relativamente complejas, es necesario que vayáis trabajando en sistemas de información que os permita tener esos datos muy controlados para luego poder responder, ¿no? A distintas exigencias de distinta manera. O sea que, bueno, te lo pongo un poco en clave de proceso también, o sea, algo que hay que ir trabajando, ¿no? No sé, Mauro, si quieres añadir alguna cosa que me haya dejado respecto a esto, pero... No, todo muy bien explicado. Sí que es verdad que la homologación, bueno, en el decreto se contempla hasta un plazo de 6 meses, ¿verdad? Para homologar estas memorias de sostenibilidad. Sí que es verdad que también contempla explícitamente, ¿no? Que puedan ser, digamos, memorias con estándares que puedan ofrecer otras comunidades autónomas, que puedan ofrecer la Administración General del Estado u otras organizaciones internacionales y menciona expresamente a empresas que den cumplimiento a la Ley 11 del 2018, ¿no? Entonces, en principio, todas aquellas empresas que tengan su informe de estados de información financiera y diversidad, entiendo, después ya lo podremos ver en la práctica, pero entiendo que no tendrán ningún problema en homologar su memoria. Muchas gracias. A ti, Belén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. En realidad también deciros que bueno, que es una normativa muy nueva, con lo cual van a surgir dudas de interpretación. Nosotros también pretendemos a través de la generación de este tipo de webinars recoger un poco estas dudas que nos vais planteando en el día también, en el día a día, con nuestra relación con empresas, ¿no? Y con nuestros clientes también vamos recogiendo estas dudas de manera que podamos trasladarlas a la Dirección General también para tratar de ir teniendo
respuestas, ¿vale? Sí que informaros también de que sabemos que están elaborando como una guía de información que pretende pues, ayudar a las empresas que vayan a iniciar el proceso de registro. Está en elaboración y, bueno, por lo que sabemos, probablemente en breve, ¿no? Porque, como os decía, el martes entra en vigor un poco el decreto del registro, se podrá contar con esa guía, pero también creo que en esa guía todavía no estará resuelto, pues bueno, todas las cuestiones que os puedan surgir, ¿no? Pues, por ejemplo, a nosotros nos han llegado dudas respecto, pues, cuando hablamos de un grupo empresarial, ¿no? Que tienen distintas sociedades, hay que calificar cada sociedad, si hacen un NIF consolidado estarían todas, por ejemplo. Bueno, pues son muchas las dudas que van surgiendo respecto a algunos indicadores, pues también estamos viendo que algunos indicadores pues, no tenemos muy claro, ¿no? Si realmente dan el dato como quieren que se dé. Estamos viendo ahí a ver si algunos son errores o hay alguna dificultad de interpretación. En fin, estamos con una norma nueva y bueno, sin duda habrá un periodo que habrán dudas también, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta más. También aprovecho para comentaros que quien no lo sepa, pero bueno, y esto os informamos pues porque nosotros hemos accedido a esa información igual, o sea, diferenciando lo que decíamos antes, que nuestros hilos de comunicación con la dirección general, pues por un lado, pues evidentemente estamos en contacto, pero no, ojalá, ¿no? Tuviéramos respuestas mucho más directas, pero sí sabemos que el lunes que viene en la ciudad administrativa va a haber una sesión de información del registro. Entonces, bueno, puede que ahí vayan surgiendo, ¿no? O sea, nuevas respuestas a algunos ámbitos. Pero bueno, también sabemos que de alguna manera están recogiendo dudas y todavía no nos están dando respuestas muy claras respecto a algunas que hemos planteado. O sea, que yo creo que también habrá, pues eso, será un proceso. ¿Vale? Bueno, pues si no tenéis más dudas, en principio lo podemos dejar aquí. Yo creo que tenéis los correos tanto de EQUA por un lado como de Ángela Impact Economy por si queréis plantearnos alguna duda, si necesitáis pues que mantengamos alguna reunión para aclarar pues algún aspecto en relación a vuestra empresa, pues bueno, nos proponemos un poco para esa disponibilidad, ¿no? Si os surge alguna cuestión a posteriori en la que os podemos ayudar. Y fuera de esto, pues bueno, agradeceros mucho la participación en estas acciones de divulgación que hacemos, ¿no? Que lo importante es que al final os puedan servir y os puedan ir aclarando dentro de toda esta intensidad que estábamos comentando, ¿no? Todos necesitamos ahora pues tener mucha información para ir aclarando cada vez más estos aspectos tan novedosos. Y por supuesto dar las gracias a Mauro y a EQUA por recoger la invitación que les hemos realizado y estar hoy aquí, ¿no? Para aportar en esta parte también de auditoría que es clave. Para nada, gracias a vosotros, Ángela, por contar con nosotros. Estamos muy satisfechos y muy agradecidos con vuestra invitación. Ha sido un placer. Muy bien, igualmente. Habrán futuros webinars sobre otros temas. Os los iremos comunicando en el caso de que nos hayáis dado el consentimiento para poder informaros. Y, bueno, por ejemplo, estamos trabajando en uno más vinculado con un tema de emisiones también, que al final también hay mucha normativa nueva. O sea que, bueno, esperamos también que en futuros webinars poder contar con vosotros. Muchas gracias a todos y que tengáis buen día y buena semana. Un placer. Buen día. Gracias.